Bien, seguimos con las conversaciones. Esto de alguna manera lo habíamos adelantado la semana pasada, porque el cambio climático está provocando, por supuesto que muchos problemas, pero también una alteración en la producción del vino, particularmente los perfiles, digo, organolépticos del vino, y por lo tanto reta de esa forma a productores a aplicar diferentes técnicas para mantener intactas, como las conocemos, las características propias de estas elaboraciones. Ahora, ¿qué impactos realmente tiene el cambio climático en la producción del vino? Es lo que queremos conversar con Sergio Ormazábal. Él es ingeniero agrónomo, enólogo de la Universidad Católica, es magíster en viticultura y enología de la ENSA de Montpellier en Francia y está listo para conversar con nosotros hoy en el programa. Sergio, muchas gracias por estar aquí en Todo tiene su ciencia. Hola Emilia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros acá en Todo tiene su ciencia y efectivamente todo tiene su ciencia y detrás del vino hay mucha ciencia y precisamente queremos revisar un poco esto que tiene que ver con el cambio climático, pero vámonos más atrás todavía y veamos cuáles son las condiciones que necesita efectivamente o que se necesitan para la producción de un buen vino. Mira, en Parega lo básico, los elementos que definen el terruño, en el fondo las características del vino son esencialmente cuatro. Primero el clima, muy importante, suelo, la planta o el factor vegetal, y por último el factor humano o la intervención humana. Con esos cuatro puntos explica todo lo que pasa alrededor de un viñedo y finalmente pues en el vino. Ya, y por eso es que, por ejemplo, acá en nuestro país y en particulares zonas de nuestro país hay mayor producción de vino. ¿Cuáles son esas características que tenemos en Chile que hacen de el vino que se produce en nuestro país tan reconocido en el mundo? Bueno, en Chile tenemos condiciones bastante únicas y positivas del vino. Prácticamente en todo el territorio nacional se puede producir vino teniendo agua en el norte, desde Arica hasta por clima. Hoy día ya hasta Chile, chico, hay algunos viñedos. Por lo tanto, el sol, la disponibilidad de agua, la ausencia moderada, o sea, presencia moderada de heladas en primavera, hacen que finalmente se pueda madurar la uva y luego que la calidad de ese vino sea buena y sea de un buen nivel. Ya, y de esas condiciones que digamos, muchos años han existido y han hecho del vino chileno un muy buen vino, un vino de exportación, que es reconocido mundialmente, de las características ambientales, ¿no? De las características que tienen que ver efectivamente con ese punto uno que tú ponías en este listado de los cuatro puntos, que es el clima. ¿Cuáles de esas condiciones han cambiado y particularmente en qué podrían afectar en la producción de vino? Mira, hemos visto que ha cambiado bastante el patrón climático, han habido bastante más frecuencia de años cálidos. No todos han sido cálidos, pero sí los años cálidos han sido más frecuentes, o las olas de calor o los periodos de temperatura normalmente alta ha sido más frecuente. Eso genera varias cosas. En algunos sectores, en algunos lugares puede ser un poco más estresante para el viñedo, con más calor, más demanda de agua, ¿cierto? Se puede incluso producir más alcohol, por lo tanto hay que tener cuidado y ciertas prácticas especiales para poder lograr un buen vino. Y por otro lado, en algunas otras zonas que antes no se podía cultivar la uva para vino, probablemente de la novena región hacia el sur, ahora sí se puede, porque se generan condiciones de insolación, de temperatura que antes no teníamos. Quizá un poco lo mismo que pasa en Inglaterra, si hablamos de Europa. Ese es como el lado no tan malo, que finalmente hay un cambio, la vid se adapta, nosotros también tenemos que adaptarnos y tratar de entender cuál es este cambio, porque todavía estamos seguros que algo está cambiando. Claro. No tenemos claro todavía cómo y en qué velocidad y en qué términos finalmente va a evolucionar esto.
Sergio, estamos conversando con Sergio Ormazábal, ingeniero agrónomo, enólogo también de la Universidad Católica. Decimos, bueno, sí, influye, ¿no? El cambio climático efectivamente influye. Por un lado, claro, a lo mejor amplía en nuestro país, que es tan diverso respecto de su clima, las posibilidades de producir vino en partes donde antes no se hacía. Pero en cuanto a la propia producción, ¿no? En cuanto al producto final, ¿cómo podría influir aquello en el sabor, en el color, en eso que da la característica propia del vino? Por ejemplo, si tú tienes un año en particular muy cálido y más allá de lo normal, y si esto se acentúa con poca disponibilidad de agua, porque claramente está muy relacionado en la temperatura de un año con la disponibilidad de agua. Entonces, si tenemos, por ejemplo, condiciones de calor y también de poca disponibilidad de agua, podríamos tener en ese caso y en esa zona vinos un poco más alcohólicos, por ejemplo, con menor acidez, con un pH más alto, quizás con un color más disminuido, pero te insisto, eso depende mucho del año, de la zona, de la Mm. disponibilidad de agua, de la variedad también, porque hay variedades que resisten mucho mejor estos aumentos de temperatura que otras que son mucho más sensibles. Entonces, eso de alguna manera puede afectar en los factores que te estoy mencionando, pero es importante aclarar que no es una afirmación de que, mira, todos los vinos van a ser así ahora, o eso va a pasar siempre en todas partes. Es algo muy particular de ciertas zonas y ciertos lugares y ciertas condiciones. Hemos tenido, por ejemplo, para terminar la idea, este verano fue cálido, ¿cierto? En la zona central, en general fue un verano con temperaturas un poco mayores. Pero en las zonas costeras, fue fresca y fue frío, entonces teníamos una condición de desafiante en la zona central, pero en la zona un poco más costera estábamos en una situación totalmente opuesta. Entonces, Mm. no es que eso vaya a ser así, ni que los vinos vayan a cambiar todos de esa manera, pero sí hay que tener atención como productores, ¿cierto? Todos los viticultores, los que no nos dedicamos al vino, que el riesgo de ocurrencia de estos episodios puede ser mayor y hay que tomar ciertas medidas. Claro, de todas maneras, entendemos que el cambio no va a ser igual para todos porque los vinos son muy distintos también, de acuerdo al lugar donde se producen. No es lo mismo el vino chileno que probar un vino francés o un vino de las viñas de California, pero efectivamente el impacto probablemente va a ser para todos de una u otra forma. Entonces, desde ahí, la ciencia también tiene algo que decir y por supuesto que, digamos, los productores tienen que comenzar a adaptarse a esos nuevos escenarios. ¿Cómo se hace aquello? ¿Desde dónde se adaptan? ¿Qué es lo que tienen que aportar, cambiar para que la producción del vino siga siendo óptima y de la misma calidad de la que se sigue produciendo hoy? Mira, hay bastantes investigaciones a nivel internacional y también en Chile, orientado hacia el efecto del cambio climático en la viticultura y en el vino en particular. Y yo te diría que fundamentalmente la gestión del agua es clave. Cuándo regamos, cómo regamos, de qué manera, es muy, muy importante para la gestión del cambio climático. También la manera en que tenemos las viñas, de qué manera se conduce la viña. Por ejemplo, si tiene que ser esta típica espaldera que todo el mundo ve, ¿cierto? Cuando va en la carretera, o a lo mejor tenemos que mutar a otro tipo de conducción un poco más protectora de los racimos. De qué manera también distribuimos los racimos en los viñedos. Las variedades que se ocupan, hay variedades bastante más resistentes tanto a la sequía como a las temperaturas Claro. altas. Y también han habido ciertas investigaciones y avances, que eso ya es para mucho, mucho más largo plazo, de buscar algunos clones o variedades que estén más adaptadas. Probablemente eso ya va a ser para los próximos 20 años, pero hoy día se pueden hacer prácticas culturales de de manejo del follaje, del agua, también de la fecha de cosecha, que pueden ayudarnos
ir leyendo de mejor manera el clima de un año en particular y siempre apuntando a que la calidad del vino sea mejor, sea la mejor posible, sea óptima y no, lo peor que nos puede pasar es seguir haciendo lo mismo de siempre Claro. y esperar el clima del año, por ejemplo. Claro, eso tendría un impacto tremendo porque ya no dependería de cada producción del vino, sino que más bien se dejaría, digamos, a las inclemencias del clima. A propósito, tú Exacto. decías, claro, que ya se está haciendo mucha investigación, que hay algunos cambios que se pueden proyectar para 20 años más. Alguno de esos, y probablemente el principal en el corto plazo, va a ser el tema del agua, ¿no? El tema de cómo gestionar efectivamente de manera eficiente el uso del agua no solamente las producciones de los viñedos, del vino en general, sino que, digamos, en Chile eso va a ser un tema o es ya un tema en muchas partes. En ese sentido, ¿cuál es el desafío, crees tú, para las productoras de vino? Mira, yo creo que un tema de paradigma, en algunos años atrás, me acuerdo en un seminario lo mencionaba. La pregunta antigua o la cuestión que se planteaba cuando alguien quería producir vino era, bueno, yo quiero producir, por ejemplo, Cabernet Sauvignon en Colchagua, por decir algo, o alguna variedad aquí en mi campo. ¿Ya qué hago entonces para poder producir esta variedad? De dónde me traigo el agua? Etcétera, etcétera, porque yo quiero producir esta variedad acá. Entonces, el paradigma es un poco cambiar la pregunta de, oye, yo a mí se me ocurre hacer esto, porque, por ejemplo, el precio está alto a nivel internacional, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hago para hacerlo? Hoy día, te diría yo, el desafío es tener la humildad de entender, ok, ¿qué puedo producir en condiciones óptimas en, en este lugar? Con los recursos que tengo, con la tierra que tengo, con el agua que tengo y con el clima que estoy teniendo los últimos años, para así optimizar las condiciones naturales, optimizar el recurso hídrico y no forzar e ir a contrapelo de gastar cantidades de energía totalmente irracionales o de tratar de explotar un sistema que haga algo que a mí se me ocurrió o que tradicionalmente yo hacía, sino que va un poco la mirada al revés, más integral de los recursos. ¿Qué tenemos de recurso de tierra, climático, hídrico y qué variedades están disponibles? Y con ese mapeo, ¿cuál es la mejor o más eficiente forma de producir un buen vino? No sé si se entiende, pero Sí, básicamente un totalmente. cambio de mirada. Totalmente, y de hecho me parece muy pertinente, digamos, el planteamiento, y ahora te pregunto algo que a lo mejor puede sonar o parecer un tanto polémico, pero eso podría significar que en lugares donde hoy se produce mañana por el requerimiento de agua que hay ya en muchos lados, pero que habrá con mayor intensidad, se deje de producir vino en ciertos lugares, en Chile particularmente. Puede ser, y también en otros que no se producen, se empiece a producir, como lo que está pasando de la novena región al Claro. sur. Por ejemplo, un ejemplo puntual, en Casablanca, los últimos 3 años se han arrancado cerca de 2.000 hectáreas, porque el agua que antiguamente no era un tema, bueno, ahora sí es un tema, y es muy difícil obtenerla, y evidentemente ya hay un punto de que los productores, bueno, empiezan a decidir porque ya no tienen cómo subsistir. Es un ejemplo dramático que nadie quiere que ocurra y que es terrible porque hay gente afectada, empresas que quiebran, etcétera. Pero ya está ocurriendo y en el fondo se reafirma este tema que yo te planteaba de, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer con los recursos que hay? Y no qué hago para hacer lo que yo quiero hacer. Y probablemente hace 20, 25 años era muy factible hacer un tipo de vino con una producción de uva por hectárea en un lugar y ahora ya no es tan obvio ni tan evidente.
Oye, súper interesante conversación con Sergio Ormazábal, ingeniero agrónomo, enólogo de la Universidad Católica, digo, magíster en viticultura y enología de la ENSA de Montpellier, y que nos ha venido a contar de qué manera afecta el cambio climático al vino. Yo creo que nos queda todavía muchas preguntas, pero te vamos a volver a invitar, Sergio, para poder seguir resolviendo todo esto que tiene que ver con el clima y la ciencia que hay efectivamente detrás del vino. Así que te damos las gracias por participar hoy día con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias, Emilia. Encantado de poder colaborar y disponible para cuando ustedes me necesiten.